Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en unos documentos fascinantes sobre la ingeniería hidráulica romana. Así es. Y no solo los acueductos que todos conocemos, sino todo un sistema, ¿no? Un sistema integrado de gestión del agua que fue clave en Roma. Exacto. De hecho, el material que estamos viendo argumenta justo eso, que esta infraestructura, que chance no es tan espectacular como otras cosas, fue, pues, absolutamente fundamental. Claro. Permitió que la ciudad creciera como creció, ayudó a consolidar el poder imperial y, bueno, definió muchísimo la vida cotidiana. Y esa es un poco la idea hoy, ¿no? Entender cómo este dominio del agua fue, por un lado, una proeza de ingeniería, casi casi de no creerse para la época, Claro. y por otro, pues un reflejo clarísimo, incluso un motor de cómo estaba organizada la sociedad y la política romana. Vamos a desmenuzar esto. Venga. Veamos el panorama completo. Porque si piensas en Roma y agua, pues sí, lo primero es el acueducto. Es la imagen clásica. Exacto. Pero el análisis que tenemos aquí insiste mucho en que era solo una parte del rompecabezas. O sea, hablamos también de cloacas, importantísimas para el saneamiento. Fundamentales. Ujú. Una red que alimentaba las termas, que eran centros sociales clave. Sí, no solo para bañarse. Las fuentes públicas, en fin, era una gestión del agua, digamos, integral. Y entenderlo así, de forma integral, es crucial para ver la escala del reto que tenían. Roma necesitaba muchísima agua, muchísima, Para esa población enorme. para la población, para mantener sus estándares de higiene, que eran muy valorados, ¿eh? Las termas son el ejemplo perfecto. Y claro, para la agricultura que alimentaba la ciudad. Era una necesidad, pues, geográfica, social y por lo tanto política. Bueno, padrísima. El texto entra en detalles de cómo construían. Menciona el opus caementicium, ¿no? Este concreto romano tan resistente. Y además fraguaba bajo el agua, una cosa. Impresionante. Y explica cómo funcionaban por gravedad casi siempre. O sea, tenían que calcular pendientes súper precisas, mínimas, pero constantes por kilómetros y kilómetros. Ajá. Y a veces tenían que perforar montañas enteras con túneles. Es que la escala y la precisión, si lo piensas con las herramientas que tenían, es asombrosa. El material de ejemplos, ¿no? El agua Apia, que fue el primero, El pionero. el agua Claudia, el agua Marcia, cada uno con sus propios desafíos de construcción. Si intentas dimensionar la cantidad de recursos, de gente, de materiales que se necesitaban, Te da una idea del poder del Estado, ¿no? exacto, del poder y la capacidad de organización que tenía el Estado romano. Ver reconstrucciones o mapas ayuda muchísimo a captar la magnitud real de estas obras. Pero a ver, aquí los documentos meten una pregunta importante. Esta maravilla de ingeniería, esta agua, ¿de verdad llegaba a todos por igual? Y parece que la respuesta es un no bastante claro. Sí, es un punto crítico del análisis. Se menciona mucho que las élites, los ricos, los poderosos, tenían conexiones directas a sus casas, unas tuberías privadas que llamaban fistule. Así es, un lujo, claro. Mientras tanto, la gran mayoría de la gente, la plebe, pues dependía de las fuentes públicas, los castella, Que eran como depósitos o torres de distribución, ¿no? básicamente. Y aquí es donde el análisis del texto se vuelve, digamos, más crítico. Porque este acceso tan diferente tenía consecuencias directas en la higiene, en la salud pública. Claro. Y fundamentalmente reforzaba las diferencias sociales que ya eran enormes. Ujú. O sea, los textos buscan un poco desmontar esa idea idealizada de que en Roma el agua era abundante y para todos por igual. La realidad, como siempre, era más compleja. Y desigual. Entonces, si el acceso era desigual, ¿qué significa eso en términos de poder? Los documentos son bastante directos en esto. Controlar el agua era tener una palanca política muy importante. Sin duda una. Piensa que construir, mantener y administrar toda esta infraestructura gigantesca requería una inversión brutal y una gestión muy centralizada. Mucha organización. Muchísima. Y eso, a su vez, fortalecía el poder del Estado. Y claro, del emperador. Tener tu propia fístula, tu tubería privada, no era solo comodidad. Era un símbolo. Era un símbolo clarísimo de estatus, de privilegio, casi como un favor imperial. Y la distribución general del agua pues también funcionaba como un medio de control social, de patronazgo. Entiendo. Además, se señala algo interesante, que la corrupción o la mala gestión del sistema de aguas podían ser causa de inestabilidad.
O sea, muestra esa relación tan delicada entre tener buena infraestructura y poder gobernar bien. Fíjate que los materiales también traen datos curiosos, detalles reveladores, como la mención a Sexto Julio Frontino. Ah, sí, el Curator Aquarum. Exacto, un administrador de aguas que nos dejó un libro, De Aquis Urbis Romae, ¿no? Sobre los acueductos de Roma, un tratado súper detallado de cómo manejaban todo. Casi un manual de operaciones de la época. Es una fuente increíble. Y hay otro dato que mencionan, con una ironía histórica y hasta sanitaria. ¿Cuál? El uso súper extendido de plomo en las tuberías privadas, en las fístulas. Claro, lo he leído. Pues el análisis indica que esto inevitablemente contaminaba el agua potable Ujú. y afectaba la salud de quienes la bebían, que eran paradójicamente las élites que tenían acceso directo. Qué ironía, ¿no? Los privilegiados con agua contaminada. Exacto. También es interesante la comparación que hacen los textos con sistemas de agua de civilizaciones anteriores, como Mesopotamia o Egipto. Sirve para resaltar el salto tecnológico tan grande que dio la ingeniería romana. Bueno, haciendo un recuento de todo lo que hemos platicado, la ingeniería hidráulica romana fue sin duda una innovación que cambió todo, que hizo posible el esplendor del imperio. Totalmente. Pero, como hemos visto en los documentos, también fue un reflejo muy claro de sus desigualdades internas y, pues, una herramienta clave del poder político. Sí. Lo fascinante es ver esa conexión tan profunda, tan íntima que revelan las fuentes entre algo tan básico como el agua y, bueno, la tecnología más avanzada de su tiempo, la política, la estructura social, hasta la salud pública. El legado técnico sigue ahí, ¿eh? Sigue influyendo en la ingeniería de hoy. Eso es innegable. Pero la reflexión que nos dejan estos textos creo que va más allá de la historia antigua, ¿no? Definitivamente. Nos toca muy de cerca cuando pensamos en cómo manejamos nuestros propios recursos hídricos hoy en día. Claro. O sea, ver la experiencia romana, con sus logros impresionantes, sí, pero también con sus broncas de desigualdad, de posible corrupción, de sustentabilidad a largo plazo, pues nos obliga a preguntarnos por la equidad y la visión de futuro en cómo manejamos el agua en pleno siglo XXI. Y para cerrar, una última idea que se me queda resonando después de esta charla y que viene de pensar en la enorme dependencia que Roma desarrolló hacia este sistema tan complejo. Ajá. ¿Hasta qué punto la fragilidad de una infraestructura así tan centralizada o su deterioro con el tiempo pudo haber contribuido no solo a la inestabilidad interna, sino chance quizá a la propia vulnerabilidad y caída final del Imperio Romano de Occidente? Es una pregunta muy pertinente. Es un tema que va más allá de lo que analizamos hoy, claro, pero que ahí queda, ¿no? Para seguirle pensando.